Existe un patrón psicológico operando en tu mente en este preciso momento. Y ese patrón está destruyendo sistemáticamente tu ego sin que te des cuenta. No es tu culpa. Nadie te enseñó a verlo. Te dijeron que el ego era malo, que debías trascenderlo, que el problema era tener demasiado ego. Mintieron. Otto Rank, el hereje del psicoanálisis, el que Freud expulsó por revelar verdades que la ortodoxia no podía soportar, descubrió algo brutal. No tienes demasiado ego. Tienes un ego falso que se autodestruye constantemente. Y lo hace mediante un patrón tan sutil, tan invisible, que pasas décadas sin verlo. Ese patrón tiene 3 componentes. Y hoy vamos a desmontar cada uno usando las 3 reglas prohibidas que Rank desarrolló en sus últimas obras, reglas que nunca llegaron a popularizarse porque son demasiado peligrosas para el sistema psicológico convencional. Peligrosas porque si las aplicas, dejarás de ser controlable, dejarás de necesitar validación, dejarás de buscar permiso. Y eso aterroriza a una sociedad construida sobre domesticación psíquica. Pero si buscas consuelo, cierra este video ahora. Si quieres frases motivacionales sobre amor propio, vete a Instagram. Lo que viene es desmontaje quirúrgico de tu estructura psíquica. Dale like si estás dispuesto a ver el patrón que destruye tu ego, aunque eso signifique reconocer que has vivido en piloto automático, y comenta patrón invisible si aceptas que todo lo que crees sobre ti mismo podría ser una construcción falsa. Porque si no puedes reconocer eso, las 3 reglas no te servirán de nada. La ilusión del yo unificado. Empecemos destruyendo tu primera certeza. El ego que crees tener es una ficción. No es que no exista un yo, es que el yo que experimentas, esa sensación de ser una persona coherente, unificada, consistente, es una narrativa, una construcción, una mentira funcional. Rank lo vio en su consultorio durante décadas. Personas convencidas de ser de cierta manera, de tener una personalidad definida, de saber quiénes son. Y todas estaban mintiendo, no conscientemente, sino estructuralmente. Porque el ego no es una cosa, es un proceso de negociación constante entre fuerzas contradictorias. La voluntad de individuación versus el miedo a la separación, el deseo de afirmación versus la culpa de existir, el impulso creativo versus la demanda de conformidad. La mayoría de las personas resuelve esta tensión mediante un ego compensatorio falso, un ego que no nace de tu voluntad real, sino de tu ansiedad, un ego diseñado para sobrevivir, no para vivir, un ego reactivo, no creativo. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que la mayoría de tus decisiones no son tuyas, son respuestas automáticas a patrones instalados en tu infancia para evitar rechazo, abandono, castigo. Tu ego es un mecanismo de defensa disfrazado de identidad. Rank versus Freud. El ego no es lo que te dijeron. Aquí está la diferencia fundamental entre Rank y Freud. Freud te dijo, el ego es el mediador entre el id, tus impulsos, y el superego, las normas sociales. Tu trabajo es fortalecer el ego para que pueda manejar ambos. Rank te dice, olvida eso. El problema no es que tu ego sea débil. El problema es que tu ego es falso, porque el ego freudiano sigue siendo reactivo, sigue siendo una estructura defensiva, sigue siendo un compromiso entre lo que quieres y lo que te permiten querer. El ego rankiano, en cambio, es creativo. No negocia, no se adapta, no busca permiso, afirma, crea, decide. Y la mayoría nunca desarrolla un ego rankiano. Se queda atrapada en el ego freudiano, un ego que busca equilibrio, que evita conflicto, que necesita aprobación. Un ego diseñado para ser domesticado. Por eso Rank rompió con Freud, porque vio que el psicoanálisis freudiano estaba produciendo egos adaptados, no egos libres. Y Rank no estaba interesado en adaptación, estaba interesado en liberación existencial. El patrón invisible de autosabotaje. Ahora el patrón específico que destruye tu ego. Fase 1. Tienes un impulso genuino. Quieres algo, deseas algo, sientes algo, es auténtico, viene de tu núcleo. Fase 2, el patrón se activa. Inmediatamente surge una voz, ¿pero qué dirán? ¿Y si me rechazan? ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si es egoísta? Fase 3, buscas validación externa, consultas, pides opiniones, esperas permiso, necesitas confirmación de que tu impulso es correcto. Fase 4, modificas o cancelas el impulso, basado en lo que otros dijeron o en lo que imaginas. ¿Qué dirían? Ajustas, compensas, te adaptas. Fase 5, experimentas alivio momentáneo. Hice lo correcto, no fui egoísta, no ofendí a nadie, tu ansiedad social baja. Fase 6,
6. Experimentas resentimiento diferido. Días, semanas, meses después surge la frustración. ¿Por qué siempre hago lo que otros quieren? ¿Por qué nunca me escucho? Fase 7. El ego se debilita. Cada ciclo de este patrón erosiona tu voluntad, tu capacidad de afirmación, tu sentido de agencia. Repites esto miles de veces en tu vida y cada repetición destruye un poco más tu ego real mientras fortalece tu ego falso. El ego falso que necesita validación. El ego falso que no puede decidir solo. El ego falso que vive en la reactividad. ¿Lo reconoces? Ejercicio de diagnosis del falso ego. Esta semana vas a hacer un inventario brutal. Toma las últimas 10 decisiones importantes que hiciste y pregúntate para cada una. ¿La tomé porque genuinamente la quería? ¿O la tomé porque esperaba aprobación? ¿O la tomé para evitar rechazo? ¿O la tomé porque era lo correcto? Sé brutalmente honesto, sin defensas, sin justificaciones. Si más de 7 de esas 10 decisiones fueron reactivas, opciones 2, 3 o 4, tu ego es falso. No débil, no inmaduro, falso. Y Rank te dice, un ego falso nunca se fortalece. Solo se fortalece su falsedad. Por eso toda la autoayuda convencional falla, porque intenta fortalecer el ego falso y solo consigue hacerlo más rígido, más defensivo, más neurótico. Las 3 reglas prohibidas que vienen no fortalecen tu ego falso, lo destruyen para que puedas construir uno real. El patrón psicológico de autodestrucción. Las 3 formas en que destruyes tu ego sin saberlo. Rank identificó 3 mecanismos específicos de autodestrucción del ego. Mecanismo 1. La negación de la voluntad propia. Cada vez que dices no sé qué quiero, estás mintiendo. Sabes, siempre sabes, pero has aprendido a negar tu voluntad antes de que se exprese conscientemente. ¿Por qué? Porque expresar voluntad propia es peligroso. Puede generar conflicto, puede generar rechazo, puede generar culpa. Entonces, desarrollas un mecanismo preventivo. Niegas que tienes voluntad antes de que otros puedan negarla. Es una forma de control anticipado, una autoamputación psíquica. Y cada vez que lo haces, el ego real se atrofia un poco más. Mecanismo 2. La compensación neurótica. Este es más sutil y más devastador. Funciona así. Tienes una necesidad real, afirmación, autonomía, reconocimiento. No la satisfaces directamente porque requeriría riesgo. Entonces la compensas indirectamente. Ejemplos. Necesitas afirmación. En lugar de afirmarte en tu trabajo, te vuelves servicial, esperando que otros te validen. Necesitas autonomía. En lugar de tomarla, te vuelves rebelde de formas superficiales que no tienen consecuencias reales. Necesitas reconocimiento. En lugar de crear algo valioso, buscas likes, followers, comentarios. La compensación te da la ilusión de satisfacción sin el riesgo de la acción directa. Y el problema es que la compensación refuerza el patrón, porque nunca satisface la necesidad real, solo la anestesia temporalmente. Entonces necesitas más compensación, y más, y más. Y tu ego real, el que podría actuar directamente, se debilita hasta desaparecer. Mecanismo 3. La identificación con el rol. El más peligroso de los 3. Rank lo vio constantemente. Personas que confunden su rol con su ego. Soy padre, soy profesional, soy esposo, soy activista. Y esa identificación mata al yo debajo del rol, porque el rol tiene reglas, tiene expectativas, tiene scripts predefinidos. Y cuando te identificas con el rol, dejas de preguntarte, ¿qué quieres tú? Solo preguntas, ¿qué debe querer alguien en tu rol? Rank trabajó con personas que habían vivido décadas enteras en un rol. Y cuando el rol terminaba, jubilación, divorcio, hijos independizados se desintegraban, porque no había un yo debajo del rol. Solo había el rol. ¿Lo reconoces en ti? La compensación neurótica como veneno. Profundicemos en la compensación, porque es el mecanismo más insidioso. La compensación funciona porque simula satisfacción sin requerir cambio real. Ejemplo concreto. Estás en un trabajo que odias. Tu ego real te dice, sal de aquí. Esto está matando algo en ti. Pero salir requiere riesgo, incertidumbre, posible fracaso. Entonces compensas. Te dices que al menos es estable. Te enfocas en pequeñas victorias intrascendentes. Te convences de que todos odian su trabajo. Buscas satisfacción en hobbies, consumo, entretenimiento. Y la compensación funciona. Temporalmente, te calma lo suficiente como para que no actúes. Te da pequeñas dosis de dopamina que anestesian la necesidad real. Pero Rank te dice, cada compensación es veneno para el ego real, porque cada vez que compensas en lugar de actuar, le enseñas a tu psique que tu voluntad no importa, que puedes ser engañada con sustitutos baratos, que no tienes que ser tomada en serio. Y después de años de esto, tu ego real deja de hablar. Ya no sientes impulsos genuinos.
Ya no sabes qué quieres, ya no tienes voluntad, solo tienes una colección de compensaciones que simulan una vida. El ciclo de construcción y colapso. Ahora el ciclo completo que Rank observó. Fase 1. Construcción del ego falso, 0-25 años. Aprendes las reglas, te adaptas, desarrollas un yo que es aceptable para tu familia, tu cultura, tu tribu. Este ego es reactivo, es defensivo, pero funciona, te mantiene seguro. Fase 2. Crisis de autenticidad, 25-35 años. Algo no encaja, sientes vacío, insatisfacción, la sensación de estar viviendo la vida de otro. Tu ego real intenta emerger, pero no sabe cómo. Ha estado enterrado décadas. Fase 3. Intentos de cambio superficial, 35-45 años. Cambias de trabajo, cambias de pareja, cambias de ciudad, cambias de imagen, pero no cambias el patrón, porque el problema no es el contenido de tu vida, es la estructura de tu ego. Fase 4. Colapso o resignación, 45+. O el ego falso colapsa, crisis existencial, depresión, pánico, o te resignas. La resignación se disfraza de madurez, de realismo, de aceptación. Pero Rank te dice no es madurez, es derrota existencial. Y la mayoría elige la derrota, porque reconstruir el ego es aterrador. Requiere destruir todo lo que has construido. Requiere admitir que has vivido en la falsedad. Requiere empezar de nuevo sin garantías. Pocos tienen el estómago para eso. Ejercicio. Identificar tu patrón destructivo. Identifica ahora mismo cuál de los 3 mecanismos domina en ti. ¿Niegas tu voluntad? Esta semana, cada vez que llegas, no sé, detente y pregúntate, si supiera, ¿qué diría? Anota la respuesta. ¿Compensas neutróticamente? Identifica 3 formas en que estás compensando en lugar de actuar directamente. ¿Qué estás evitando? ¿Te identificas con roles? Completa esta frase. Si no fuera tu rol principal, ¿quién soy? Si no hay respuesta, estás en peligro. No te mientas, no minimices, porque solo cuando veas el patrón completo podrás romperlo. Regla prohibida número 1. Renuncia al permiso externo. La tiranía de la validación. Ahora entramos en territorio prohibido, en las 3 reglas que la psicología mainstream nunca te enseñará. Regla prohibida número 1. Renuncia al permiso externo para existir como quieres existir. Esto suena simple, no lo es, porque has construido toda tu estructura psíquica sobre la necesidad de permiso. Permiso parental, ¿puedo hacer esto? Permiso social, ¿está bien si? Permiso moral, ¿es correcto que? Y Rank te dice algo brutal. Cada vez que pides permiso, estás traicionando tu ego real. No porque pedir consejo sea malo, sino porque cuando necesitas permiso para ser quien eres, ya has perdido. Permíteme ser claro sobre lo que no es esta regla. No es haz lo que quieras sin considerar consecuencias. No es ignora toda opinión externa. No es narcisismo sociopático. Es esto, deja de necesitar validación externa para sentir que tu existencia es legítima. ¿Cómo el permiso ajeno destruye tu voluntad? El permiso externo opera como una droga. Primera dosis, pides opinión. Alguien valida tu decisión. Sientes alivio. No estoy loco, no soy egoísta. Está bien que quiera esto. Efecto secundario. Tu cerebro aprende que tu voluntad solo es legítima cuando está validada externamente. Tolerancia. Necesitas más validación, de más personas, más frecuentemente. Dependencia. Eventualmente, no puedes tomar ninguna decisión sin consultar primero. Pérdida de agencia. Tu voluntad se atrofia. Ya no confías en tu juicio. Ya no tienes criterio propio. A. Rank observó algo devastador. Las personas más inteligentes son las más vulnerables a esto. ¿Por qué? Porque la inteligencia te permite ver todas las perspectivas, todas las objeciones, todos los problemas potenciales. Entonces consultas, analizas, sopesas opiniones. Y mientras tanto, tu momento de acción pasa. La oportunidad se cierra. La decisión se toma por default. Tu vida la viven otros. El acto de afirmación radical. Rank propone algo revolucionario. El acto de afirmación radical. No es afirmación positiva. Soy valioso, merezco amor. Eso es autoayuda barata. Es afirmación existencial. Voy a hacer esto porque yo lo elijo. Sin justificación, sin permiso, sin validación. Esto aterra a la mayoría porque implica responsabilidad total. No puedes culpar a otros si sale mal. Fue tu decisión. Riesgo de rechazo. Algunos no aprobarán. Algunos te criticarán, algunos te abandonarán. Posibilidad de error. Podrías estar equivocado y tendrás que vivir con eso. Pero aquí está el secreto rankiano. El acto de afirmación radical no garantiza que tomes la decisión correcta. Garantiza que construyes un ego real, porque un ego real se construye mediante actos de voluntad, no mediante actos de conformidad. Cada vez que afirmas sin permiso, el ego real se fortalece. Cada vez que esperas validación antes de actuar, el ego falso se fortalece. Es así de simple.
y así de brutal. Ejercicio práctico. Decisión sin consulta. Esta semana vas a hacer algo aterrador. Toma una decisión significativa sin consultar a nadie. No estoy hablando de qué desayunar. Estoy hablando de algo que normalmente consultarías. Un cambio de carrera, una inversión importante, una conversación difícil, un límite que necesitas poner, un proyecto que quieres iniciar. Decide y actúa, sin pedir opinión, sin buscar validación, sin necesitar que alguien te diga que está bien. Si esto te aterroriza, perfecto. Es la señal de que estás tocando el patrón. Si piensas, pero sería irresponsable decidir solo, pregúntate, ¿o sería irresponsable nunca aprender a confiar en mi propio juicio? Rank te dice, un ego que no puede decidir solo no es un ego, es un comité. Lo que acabas de ver, esta primera regla prohibida es solo el comienzo. Ahora vamos aún más profundo, a la culpa existencial que te paraliza cada vez que intentas ser tú mismo. Y a la segunda regla prohibida que ningún terapeuta convencional te enseñará porque destruye la industria de la redención psicológica. Suscríbete si estás listo para aceptar que no hay redención posible para quien eres y que esa aceptación es la única libertad real, porque lo que viene ahora es aún más brutal y solo quienes pueden tolerar la verdad sin anestesia llegarán hasta el final. Continuamos. Regla prohibida número 2. Acepta tu culpa existencial sin redención. La culpa de ser tú mismo. Regla prohibida número 2. Acepta tu culpa existencial sin buscar redención. Esta regla destruye todo el edificio de la psicología convencional, porque toda la terapia moderna está construida sobre una premisa. Puedes resolver tu culpa, puedes sanar, puedes llegar a un estado donde te sientas en paz contigo mismo. Rank te dice, mentira, existe una culpa que nunca desaparece, una culpa estructural, una culpa inherente al acto de existir como individuo separado. No es culpa por lo que hiciste, es culpa por lo que eres. Culpa de individuarte, culpa de separarte, culpa de afirmarte, culpa de elegirte a ti sobre otros, culpa de existir. Y esta culpa, Rank la llamó culpa existencial, no tiene solución terapéutica, no hay técnica, no hay insight, no hay perdón que la elimine, porque no es patológica, es ontológica. ¿Por qué buscar redención te mantiene débil? Aquí está la trampa. La industria psicológica te vende la fantasía de redención. Trabaja en ti mismo. Sana tu niño interior, perdónate, acepta tu sombra y la culpa desaparecerá. Y nunca desaparece. Haces terapia, lees libros, practicas mindfulness, trabajas tu autoestima y la culpa sigue ahí. Quizás más sutil, quizás disfrazada, pero ahí. Entonces concluyes, no he trabajado lo suficiente. Necesito más terapia, más trabajo interior, más sanación. Y entras en un ciclo infinito de búsqueda de redención que nunca llega. Rank vio esto constantemente en su consultorio. Personas que habían estado en análisis durante años, décadas incluso, y seguían sintiendo culpa, seguían sintiéndose no del todo bien. Seguían buscando esa sensación final de estar completo. Y Rank les decía algo que los otros analistas nunca les dirían. La culpa nunca desaparecerá, porque no es un síntoma, es una condición existencial, y buscando redención solo la haces más fuerte. La integración del mal necesario, ahora la parte más oscura de la teoría rankiana. Individuarte requiere hacer mal a otros, no mal moral necesariamente, pero mal relacional. Cuando te individúas, decepcionas expectativas parentales, rompes lealtades familiares tácitas, te distancias de amigos que esperaban que fueras de cierta manera, priorizas tus necesidades sobre las de otros. Dices no cuando esperan que digas sí, y cada uno de estos actos produce culpa, porque estás hiriendo a otros, estás siendo egoísta, estás rompiendo el contrato social implícito que dice, tus necesidades deben subordinarse al grupo. La mayoría resuelve esta culpa de dos formas. Forma 1, retroceder. Fui muy egoísta. Voy a compensar. Voy a ser más considerado. Y la individuación muere. Forma 2, buscar redención. Voy a demostrar que no soy egoísta. Voy a ser extra generoso, extra servicial, extra bueno. Y la culpa se vuelve motor de compensación neurótica. Rank propone una tercera forma, integración sin redención. Integrar significa, sí, prioricé mis necesidades. Alguien se sintió herido, y eso es lamentable, pero no voy a retroceder, ni voy a buscar redención. Sí, decepcioné expectativas, y cargo con esa culpa, pero no voy a vivir la vida que otros esperan para calmarla. Sí, hay un mal necesario en ser quien soy, y lo acepto como parte del precio existencial. Esto no es insensibilidad, es realismo existencial. Rank te dice, si esperas individuarte sin producir culpa, nunca lo harás, porque la culpa es el precio. Y querer individuarte sin pagar el precio es querer la libertad sin el peso. Ejercicio acto egoísta sin justificación. Esta semana vas a hacer algo que te hará sentir culpable. Prioriza
prioriza una necesidad tuya sobre una necesidad de alguien cercano, sin justificarte, sin compensar después. Ejemplos. Di no a una petición razonable porque simplemente no quieres. Cancela un compromiso social porque prefieres estar solo. Elige algo para ti cuando podrías elegir algo para otro. Y cuando surja la culpa y surgirá, no la anestesies. No te digas, tengo derecho a esto. No busques razones que justifiquen tu decisión. No compenses siendo extra amable después. Simplemente siente la culpa y actúa de todas formas. Porque Rank te dice, un ego real se construye aprendiendo a actuar con culpa presente, no esperando a que la culpa desaparezca. La mayoría nunca aprende esto. Por eso, su ego permanece débil, porque solo actúan cuando se sienten bien con la decisión. Pero las decisiones de individuación nunca se sienten completamente bien. Siempre hay culpa, siempre hay peso, siempre hay un precio. Y aprender a actuar con ese peso es lo que construye un ego real. Regla prohibida prima 3. Destruye tu identidad cada 3 años. El ego como cárcel temporal. Regla prohibida prima 3. Destruye voluntariamente tu identidad cada 3 años. Esta es la regla que menos personas pueden tolerar, porque la mayoría busca estabilidad de identidad, busca encontrarse a sí misma, busca una respuesta definitiva a quién soy. Y Rank te dice, esa búsqueda es una trampa, porque cualquier identidad que construyas eventualmente se volverá una prisión. Al principio la identidad te libera, te da estructura, te da dirección, te permite navegar el mundo con cierta coherencia. Pero con el tiempo la identidad se osifica, se vuelve rígida, y lo que era liberador se vuelve limitante. Mira el patrón. Año 0. Construyes una nueva identidad. Soy emprendedor, soy artista, soy padre, soy espiritual. Año 1-2. La identidad funciona, te da claridad, te da propósito, te sientes alineado. Año 3-5. Empiezas a sentir limitación. Hay partes de ti que no encajan en la identidad, pero las reprimes porque eso no es quien soy. Año 5+. La identidad se vuelve cárcel. Te defines tanto por lo que eres que pierdes la capacidad de ser otra cosa. Estás atrapado en tu propia narrativa, y la mayoría vive así, prisionera de identidades que construyó hace décadas. Siempre he sido así. No soy de los que eso no va conmigo. Cada una de esas frases es una barra en tu prisión. La muerte voluntaria del self. Rank propone algo radical. La muerte voluntaria del self cada cierto tiempo. No estoy hablando de cambios superficiales. No es cortarte el pelo o mudarte de ciudad. Estoy hablando de destruir la narrativa que sostienes sobre quién eres. ¿Cómo se ve esto prácticamente? Identificas la identidad central que has construido, la que usas para presentarte, la que usas para tomar decisiones, la que usas para rechazar opciones. Y te preguntas, ¿qué posibilidades estoy eliminando al definirme así? Ejemplos. Soy una persona racional. Eliminas posibilidades intuitivas, emocionales, místicas. Soy creativo y no estructurado. Eliminas posibilidades de disciplina, sistematización, construcción metódica. Soy introvertido. Eliminas posibilidades de liderazgo visible, expresión pública, conexión expansiva. Cada identidad es una elección, y toda elección elimina posibilidades. Rank no dice que esto sea malo, dice que debe ser consciente y debe ser temporal, porque si te aferras a una identidad demasiado tiempo, dejas de elegir y empiezas a repetir. Tu identidad deja de ser una herramienta y se convierte en un hábito, y los hábitos de identidad son los más peligrosos. Rank y la reinvención existencial. Rank mismo vivió esto radicalmente. Empezó como discípulo devoto de Freud. Durante años, su identidad fue el heredero de Freud, el hijo predilecto. Luego destruyó esa identidad, rompió con Freud, desarrolló su propia teoría, se convirtió en hereje. ¿Fue doloroso? Devastadoramente. Perdió colegas, reputación, seguridad. ¿Fue necesario? Absolutamente, porque su ego real no cabía en la identidad de discípulo fiel. Y Rank te pregunta, ¿cuántas versiones de ti has sacrificado para mantener una identidad estable? ¿Cuántos impulsos has reprimido porque no van contigo? ¿Cuántas posibilidades has descartado porque no eres ese tipo de persona? Rank dice, la mayoría vive una sola vida, pero podrías vivir 7, 10, 15 vidas en una, si estuvieras dispuesto a destruir tu identidad regularmente. Ejercicio. Protocolo de destrucción controlada. Ahora el protocolo específico. Paso 1. Identifica tu identidad central esta semana. Completa estas frases sin filtro. Yo soy alguien que... Yo nunca sería alguien que... La gente me conoce como... Yo no soy el tipo de persona que... Las respuestas te muestran tu prisión. Paso 2. Identifica lo que has sacrificado. Semana 2. Pregúntate, ¿qué deseos he reprimido porque no van conmigo? ¿Qué posibilidades he eliminado para mantener coherencia? ¿Qué versión de mí he matado para ser fiel a mí mismo? Paso 3. Acto de contradicción deliberada.
esperada. Semana 3. Haz algo que contradiga tu identidad central, algo pequeño pero simbólico. Si tu identidad es soy serio y profesional, haz algo absurdo y juguetón. Si tu identidad es soy rebelde y anticonformista, haz algo estructurado y convencional. Si tu identidad es soy espiritual y desapegado, haz algo ambicioso y materialista. No porque lo quieras, sino como experimento de flexibilidad de identidad. Paso 4. Observa la resistencia. Semana 4. Cuando hagas esto, surgirá resistencia masiva. Tu psique dirá, esto no soy yo, esto es falso, estoy traicionándome. Esa resistencia es tu ego falso defendiendo su prisión. No la obedezcas, obsérvala y actúa de todas formas. Paso 5. Integración, meses siguientes. No se trata de abandonar toda identidad, se trata de sostener identidades con ligereza, de poder ser X hoy y no X mañana sin crisis existencial, de entender que tú no eres tu identidad, eres quien puede elegir identidades. Rank dice, el ego real no tiene identidad fija, tiene voluntad creativa que puede manifestarse de formas infinitas. El precio psíquico de un ego real, lo que pierdes al individuarte. Ahora hablemos del precio, porque tiene un precio. Aplicar estas 3 reglas prohibidas no te hará más feliz necesariamente, no te hará más popular, no te hará más exitoso, no te hará más amado. De hecho, probablemente perderás cosas. Pérdida 1. Comodidad social. Un ego real es incómodo para otros, porque no puedes predecirlo, no puedes controlarlo, no encaja en cajas convenientes. Las personas esperan que seas consistente, que tengas una marca personal, que seas la misma versión de ti que conocieron hace años. Y cuando destruyes tu identidad cada 3 años, cuando renuncias al permiso externo, cuando aceptas tu culpa sin buscar redención, te vuelves incomprensible para quienes viven en la inconsciencia. Algunos te abandonarán, algunos te criticarán, algunos te llamarán cambiante, poco confiable, egoísta, y tendrán razón desde su perspectiva, porque ellos viven en identidades fijas. Buscan validación constante, necesitan redención continua, y tú ya no juegas ese juego. Pérdida 2. Certeza psicológica. Un ego real vive en incertidumbre permanente, porque no tienes narrativas estables que te digan quién eres. No tienes validación externa que confirme tus decisiones. No tienes redención que calme tu culpa. Vives en un estado de apertura existencial constante. ¿Es liberador? Sí. ¿Es aterrador? También, porque la mayoría necesita certeza psicológica para funcionar. Necesita saber quién soy, qué debo hacer, si estoy bien. Un ego real renuncia a esas certezas y vive con la ansiedad que eso produce. Pérdida 3. Pertenencia tribal. Esta es la más dolorosa. Toda tribu, familia, comunidad, grupo profesional requiere conformidad identitaria. Tienes que ser uno de nosotros. Tienes que compartir valores, comportamientos, narrativas. Y cuando empiezas a individuarte, realmente, cuando tu ego se vuelve creativo, en lugar de reactivo, dejas de encajar. No porque quieras, sino porque un ego real no cabe en identidades tribales fijas. Y esto produce una soledad existencial que la mayoría no puede tolerar. Por eso retroceden, por eso vuelven a la conformidad, por eso abandonan la individuación a mitad de camino, porque el precio parece demasiado alto. La soledad del yo auténtico, Rank lo vio claramente. Cuanto más auténtico eres, más solo estás. No porque no puedas tener relaciones, sino porque tus relaciones ya no pueden ser fusionales. Ya no puedes desaparecer en un nosotros. Ya no puedes buscar en el otro tu validación. Ya no puedes usar vínculos como anestesia existencial. Tus relaciones se vuelven más honestas, más intensas, más reales, pero también más escasas. Porque la mayoría de las personas no quiere relaciones desde la autenticidad, quiere relaciones desde la necesidad, necesidad de validación, necesidad de pertenencia, necesidad de no estar solos. Y cuando tú ya no ofreces eso, cuando ya no necesitas eso, muchas relaciones simplemente terminan, no con drama, solo con distancia natural, y te quedas con menos personas, pero las que quedan son reales. ¿Vale la pena? Rank dice, depende de qué valores más, cantidad de conexiones o calidad de existencia, porque la mayoría retrocede. Ahora la verdad que pocos admiten. La mayoría empieza el proceso de individuación, pero retrocede. Tienen un momento de claridad. Ven el patrón, aplican 1 o 2 reglas, experimentan un poco de libertad, y luego la ansiedad se vuelve demasiado intensa, la soledad se vuelve demasiado pesada, la culpa se vuelve demasiado aguda, la incertidumbre se vuelve demasiado aterradora, y retroceden. Vuelven a buscar
buscar validación, vuelven a construir identidades fijas, vuelven a buscar redención. Y se dicen, fui demasiado lejos, necesito balance, necesito ser más realista. Pero Rank te dice, no fue demasiado lejos, te faltó estómago para llegar hasta el final, porque la individuación real no tiene punto medio cómodo. O vives desde el ego real, con todo su peso, toda su ansiedad, toda su soledad, o vives desde el ego falso, con toda su comodidad, toda su pertenencia, toda su inconsciencia. No hay zona intermedia estable. Puedes transitar entre ambos, pero no puedes vivir cómodamente en el medio. Ejercicio de aceptación del precio. Esta semana vas a hacer un inventario brutal del precio. Lista todo lo que podrías perder si individúas completamente. ¿Qué relaciones terminarían? ¿Qué seguridades perderías? ¿Qué pertenencias tribales sacrificarías? ¿Qué certezas abandonarías? Sé específico, sé honesto, y luego pregúntate, ¿estoy dispuesto a pagar este precio? No respondas rápido. No respondas desde el ego que quiere parecer valiente. Responde desde la verdad, porque Rank te dice, es mejor no empezar que empezar y retroceder. Empezar y retroceder te deja peor que antes, porque ahora sabes lo que estás evitando, y tienes que vivir con esa conciencia y esa cobardía simultáneamente. Pero si decides no pagar el precio, si decides que prefieres la comodidad de la inconsciencia, al menos hazlo conscientemente. Dickmas, veo la prisión, pero elijo quedarme porque el precio de salir es demasiado alto. Eso es honesto, y la honestidad tiene su propia dignidad, aunque no sea libertad. Reconstrucción, el ego como obra en progreso. Las 3 reglas integradas. Ahora la integración de las 3 reglas prohibidas en un sistema operativo coherente. Regla 1+2, autonomía existencial. Cuando renuncias al permiso externo. Regla 1, y aceptas tu culpa sin buscar redención. Regla 2, logras autonomía existencial real. Ya no necesitas que otros validen tus decisiones. Ya no necesitas que otros absuelvan tu culpa. Puedes actuar desde tu voluntad y cargar con las consecuencias, sin defensas, sin justificaciones. Esto es lo que Rank llamó voluntad creativa afirmada. No es arrogancia, no es insensibilidad, es responsabilidad existencial total. Regla 2+3, fluidez identitaria. Cuando aceptas tu culpa sin redención. Regla 2, y destruyes tu identidad regularmente. Regla 3, logras fluidez identitaria. Ya no necesitas mantener una narrativa fija para sentirte bueno. Ya no necesitas ser consistente para sentirte auténtico. Puedes contradecirte, puedes cambiar, puedes ser múltiple, sin crisis de identidad, sin sentir que te traicionas. Regla 1+3, suque en creatividad existencial. Cuando renuncias al permiso externo. Regla 1, y destruyes tu identidad regularmente. Regla 3, logras creatividad existencial. Ya no estás limitado por lo que otros esperan. Ya no estás limitado por lo que tú mismo esperabas ser. Puedes crear versiones de ti que nadie imaginó. Puedes vivir posibilidades que tu identidad anterior eliminaba. Esto es lo que Rank llamó el artista de la vida, el protocolo rankiano de construcción del self. Ahora el protocolo operativo completo. Fase 1, diagnosis brutal, mes 1. Identifica tu patrón de autodestrucción del ego. Mapea dónde buscas validación compulsivamente. Identifica dónde buscas redención en lugar de actuar. Reconoce qué identidad fija mantiene tu prisión. Fase 2, interrupción del patrón, meses 2-3. Toma decisiones sin consultar. Regla 1 en acción. Actúa con culpa presente sin compensar. Regla 2 en acción. Contradice tu identidad deliberadamente. Regla 3 en acción. Fase 3, tolerancia a la ansiedad, meses 4-6. La ansiedad se intensificará masivamente. No la anestesies con regresión. No busques nuevas formas de validación, simplemente tolérala como precio de la libertad. Fase 4, construcción creativa, meses 6+. Usa tu voluntad liberada para crear proyectos, relaciones, experiencias desde el ego real, no desde compensación, sino desde afirmación. El ego real se construye creando, no defendiendo. Fase 5, destrucción programada cada 3 años. Revisa qué identidad has construido. Identifica qué se ha osificado. Destruye voluntariamente. Reinicia el ciclo desde nueva posibilidad. Este no es un proceso lineal. No hay graduación. No hay momento donde dices, ya lo logré. El ego real es una práctica permanente, no un estado final. Síntesis final. Rank te ha mostrado 3 reglas que la psicología convencional nunca te enseñará. Regla 1, renuncia al permiso externo, no porque los demás no importen, sino porque tu voluntad no puede depender de su aprobación. Regla 2, acepta tu culpa sin redención, no porque debas ser cruel, sino porque individuarte produce culpa que no tiene solución, solo integración. Regla 3,
destruye tu identidad regularmente, no porque no tengas esencia, sino porque cualquier identidad fija eventualmente te aprisiona. Estas reglas son prohibidas porque amenazan el orden social. Una sociedad necesita egos predecibles, egos que buscan validación, egos que se sienten culpables y buscan redención, egos con identidades fijas. Esos egos son fáciles de controlar, fáciles de manipular, fáciles de domesticar. Un ego real, uno que no necesita permiso, que acepta su culpa, que destruye su identidad regularmente, es incontrolable, no porque sea rebelde, sino porque es libre. Y la libertad real aterroriza a los sistemas construidos sobre conformidad. Por eso estas reglas son prohibidas, por eso no se enseñan, por eso la mayoría nunca las escuchará. Pero tú las has escuchado. Compromiso existencial. Ahora la pregunta final, ¿qué vas a hacer con esto? Puedes cerrar este video y volver a tu vida. Puedes olvidarlo. Puedes tratarlo como información interesante, pero no aplicable. La mayoría hará eso. O puedes tomar una decisión diferente. Puedes decir, esta semana voy a aplicar una de estas reglas, una vez, como experimento, no las 3. No perfectamente, solo una vez, y observar qué pasa. Observar la resistencia que surge, la ansiedad que emerge, la libertad que asoma, y después decidir si quieres continuar. Rank no te pide que cambies tu vida en un día, te pide que hagas un acto, un solo acto de voluntad real, y veas cómo se siente tener un ego que actúa en lugar de reaccionar. ¿Harás ese acto esta semana o seguirás esperando el momento perfecto? La certeza suficiente, la valentía completa que nunca llegan. La decisión es tuya. Como siempre lo fue, has llegado al final. Y si has sostenido todo esto, si no has escapado, si no has minimizado, si no has buscado atajos, algo en ti ha cambiado irreversiblemente. Ahora conoces el patrón que destruye tu ego y conoces las 3 reglas prohibidas para romperlo. Pero aquí está la verdad final. Comparte este video solo si estás dispuesto a aplicar al menos una de estas reglas esta misma semana. No lo compartas para parecer profundo. No lo compartas porque es interesante. No lo compartas para acumular conocimiento sin acción. Compártelo porque decidiste que tu ego falso ya vivió suficiente tiempo. Porque decidiste que prefieres la ansiedad de la libertad a la comodidad de la prisión. Porque decidiste que vas a construir un ego real, aunque eso signifique perder relaciones, certezas y pertenencias. Y si no estás dispuesto a eso, no lo compartas. Porque Otto Rank no vino a darte información, vino a darte un protocolo de acción. Y la información sin acción es veneno para el ego real. Te hace sentir que estás creciendo cuando solo estás acumulando. Te da ilusión de transformación sin riesgo de transformación. Eso es lo que la mayoría hace. Y por eso la mayoría permanece en la falsedad. Comenta ego real si te comprometes a romper el patrón de validación externa tomando una decisión esta semana sin consultar a nadie. O vete ahora, porque quedarte informado sin comprometerte es peor que no haber empezado. La elección es tuya, como siempre lo fue. Otto Rank murió solo, exiliado, marginado del psicoanálisis oficial, pero nos dejó el mapa para construir un ego que no necesita permiso, que no busca redención, que no se aprisiona en identidades fijas. Un ego real. ¿Lo usarás o seguirás viviendo desde el ego falso que cree necesitar este video para cambiar, cuando lo único que necesita es voluntad,